estudié filosofía 5 años. Es una carrera muy seria, muy dura, muy de pensar, y cuando salí necesitaba desdramatizar y relativizar, y me apetecía muchísimo escribir comedia y algo ligero y reírme, porque es verdad que puedes acabar un poco, no sé, un poco tocada de esto, de 5 años leyendo filosofía pura. Y la verdad es que siempre he tenido mucho la comedia y me apetecía mucho escribir comedia, y me pareció que escribir guiones era una buena forma de pasármelo bien. Y por eso escribo comedia, es que a mí me gusta pasármelo bien. Sentarme a la mesa a escribir algo serio, trascendental, me cuesta mucho. Yo si me siento es para divertirme. Entonces, si tengo que dedicar 2 años a una historia, que sea intentando buscar algo divertido, situación, eso me divierte y me entretiene. Es que yo tengo que escribir para entretenerme. Buscar el drama y lo triste y estas películas sobre algo tan duro, un trauma, es que no puedo escribirlas, no me sale. Luego me gusta verlas, pero tengo la filosofía en la cabeza, pero intento no aplicarlo constantemente. O sea, me gusta el entretenimiento, me gusta ser divertido. Luego, claro, que todo cuenta una historia, todo tiene un trasfondo, estás dando un mensaje. Eso sí que lo tengo en cuenta, qué mensaje estoy dando. Pero procuro que la gente lo reciba desde el divertimento, pasándoselo bien, sin darse cuenta. No me apetece hacer un panfleto. Yo quiero que la gente se lo pase bien. Mi primer trabajo como guionista fue en la serie Aída. Entré por una prueba, antes se hacían pruebas de guión, ahora ya no se hacen tanto y es una pena. Tenía que escribir una secuencia con unos personajes de la serie y justo estaba haciendo un curso de guión con actores y una de las actrices era Pepa Rus, que estaba en la serie, y me dijo, pásame la prueba que yo te la entrego. Y me la entregó a uno de los coordinadores de guión de Aída, era productor ejecutivo, y le gustó mucho y me llamó al de poco. Y ahí entré, y ahí conocí a Marta Sánchez en Aída. Y estuvo muy bien, estuve poco tiempo, porque es verdad que me costó entrar, pero cuando entré a saco, y enseguida me salió otro trabajo en otra serie, y estuve como 3 o 4 meses, pero aprendí un montón. En Aída se respetaba mucho la comedia, se respetaba mucho a los guionistas, estaban muy presentes también, se rodaba en un plató y estaban siempre atentos a lo que se estaba rodando y no sé, se hacían mesas italianas con actores, se valoraba mucho el gag, se daban muchas vueltas a las tramas. Aprendí mucho ahí, la verdad. Mira, hace poco la semana pasada vi el piloto de Aída y es verdad, pensé, no sé, hacer esto ahora igual sería más complicado. Sobre todo personajes como Mauricio Colmenero. No lo sé, yo quiero pensar que la comedia todavía lo permite. Es que escribir comedia poniéndote tantas trabas y pensando en lo que va a pensar tanta gente es imposible. Tienes que lanzarte y decir lo que realmente quieras y no ponerte límites ni trabas. Es que si no la vamos a matar entre todos. Siempre alguien se va a ofender. Es que es casi condición indispensable de la comedia, ofender a alguien, ¿no? Entonces, bueno, elige a quien ofendes, ¿no? Es lo único que te queda. Pero hay que ser libre, para escribir comedia hay que ser libre y no pensar. Tú tienes tu propia escala de valores, tu propia ética y pues sobre eso vas escribiendo. A alguna gente se le ve el plumero escribiendo comedia. Bueno, pues es así, ya está. Pero nos exponemos, ¿no?, escribiendo comedia. Pero hay que hacerlo, hay que lanzarse, no te puedes cortar. Tenemos una relación, siempre decimos que tenemos una relación abierta, pero a mí me encanta trabajar con ella. Nos une el mismo sentido del humor, nos une que las dos somos muy exigentes, yo creo, que nos gusta mucho exprimir al máximo toda la situación cómica. Y aunque esté escrito, si de repente se nos ocurre algo que lo mejora, se reescribe entero. Y sobre todo que ya nos conocemos mucho, somos muy amigas y es fácil escribir juntas, somos muy eficientes y muy rápidas, que eso también, cuando escribes comedia 2, es mucho más fácil porque enseguida compruebas si el chiste funciona, ¿no?, si tiene ritmo. Si le hace gracia a ella, pues tiramos para adelante. A veces negociamos, pero como no tenemos mucho ego, pues es fácil tirar para adelante y si alguien está muy convencido, una de las dos está muy convencida de lo que está contando, pues dices, venga, vamos a por ello. Pero es fácil trabajar con ella. Tenemos el mismo tono de humor, yo creo. Pues allá abajo fue una experiencia increíble, aprendimos muchísimo. De repente nos enfrentamos a problemas reales de coordinadora de guión. Teníamos casi la serie
todo el guión de la serie en nuestras espaldas, ¿no? Que eran capítulos muy largos de comedia, eran de 80 páginas de guión cada semana y además una estructura muy exigente porque no es multitrama, era la historia de Carmen Iñaki y teníamos que contar su historia y era como una trama principal y empapar las secundarias de esa misma trama, ¿no? O sea, tenía una estructura muy de película y era muy exigente. Y nosotros encima que nos exigíamos mucho, pues era difícil, era un reto. Pero yo creo que salió fenomenal, estoy súper orgullosa de allá abajo. Fue una serie divertidísima, fue un exitazo de Antena 3. Era una comedia romántica contada en muchísimos capítulos largos, pero creo que cada capítulo tenía su entidad, tenía su estructura. Y no sé, estoy muy orgullosa de ella, me parece que nos quedó muy bien y teníamos un equipo de guionistas muy bueno también detrás. Y fue duro, pero el resultado fue bonito, la verdad, y aprendimos muchísimo. Antes de ser guionista yo pasé por muchos trabajos porque no es un mundo fácil entrar a ser guionista. Yo ya escribía mis cortos y mis cosas, pero caí ahí como secretaria en un banco de inversión, en un trading floor, que es una sala enorme con un montón de traders, ordenadores, barullo, jaleo. Estás en el medio del meollo, no son despachos aislados, ves a todo el mundo y había auténticos personajes y era brutal. Y me pareció un escenario increíble y que nunca habíamos visto en una serie española. Entonces aproveché cada experiencia que tuve, he mezclado muchos tipos de jefes que tuve y creo que viendo la serie se percibe que hay algo de auténtico ahí, ¿no? Que eso se nota, que por lo menos alguien estaba dentro de un banco de inversión cuando lo escribí. Ser showrunner en Supernormal, la verdad es que ha venido de una forma muy natural. Ahora los guionistas vendemos series y la propia plataforma, cuando está desarrollando la serie, necesita que el que la ha escrito esté presente en todos los procesos, no solo en la escritura. Entonces, lo de acabar siendo showrunner como creadora, guionista, es casi natural, ¿no? Porque al final tú eres la que tiene la serie en la cabeza, la que lleva 2 años trabajando esa serie con los productores de la plataforma y es lógico que tú estés ahí en los procesos, eligiendo director, luego acompañando al director, luego también en rodaje, montaje. Las que tenemos la serie en la cabeza somos las que la hemos escrito, ¿no? Entonces es bueno para el proyecto y es bueno para el resultado y para todo. Es bonito también tener ese control y ese poder de decisión. Es duro, no lo voy a negar. Ser un guionista en un rodaje es duro, encontrar tu lugar. La gente del equipo no está acostumbrada a que esté el creador-escritor, cada vez más. Cada vez se nota, incluso con el tiempo y con los años, cuando vas a un rodaje ya lo percibes de otra manera, la gente te mira de otra manera ya. Pero al principio pues tienes que romper como, incluso, no sé, pues igual algún prejuicio, ¿no? De qué hace aquí el guionista. Pero es bonito, es muy bonito tener ese control y es muy estimulante, a mí me encanta. Como showrunner, la relación con directores es muy importante, ¿no? Yo siempre pienso que lo que no se dice antes de rodaje, decirlo en rodaje ya es muy problemático, ¿no? Siempre recomiendo que todo lo que puedas contar y explicar y leer incluso en alto guiones antes, pues te va a venir mejor en rodaje, ¿no? Que ya el rodaje es del director o la directora y ahí tienes que respetar mucho su espacio, estar siempre en un segundo plano y saber que los dos tenéis o las dos tenéis clara la historia que estáis contando, ¿no? Pero ya de antes, siempre hay que hablarlo todo antes. Y en rodaje también saber ocupar tu lugar, que es bastante secundario. A mí me gusta, para las películas, tener siempre muy presente al director, es que al final en cine se nota que es su película. Se nota muchísimo la diferencia. Cuando escribes una serie es tu serie, cuando escribes una película es del director. Y en cine, sobre todo, es muy importante escribir la película que ve el director, porque ella es la que lo va a defender, ella es la que le va a dar forma y es importante, ¿no? Ir muy de la mano y no escribir nada que ella no vea, porque lo va a rodar ella. Pero bueno, también es importante estar presente y acompañarla y que pueda contar contigo y no sé. Es un viaje muy bonito entre dos personas también. Es muy importante que los guionistas tengamos en la cabeza a los actores y que hablemos con ellos y sepamos qué es lo que necesitan en las situaciones, ¿no? Yo hice muchos cursos de actores y guionistas y es muy bueno hablar con ellos y a mí me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho la parte de dirigir porque entiendes sus necesidades y entiendes la de matices distintos que le pueden dar a un mismo texto, ¿no? O sea, el diálogo es muy importante, pero también
hay muchas formas de contar un diálogo y bueno, y entiendes y aprendes un poco a manejar esos hilos, ¿no? A lo mejor que como escritor a veces no tienes en cuenta. Hay falta de protagonistas mujeres y hay actrices brutales en comedia, entonces, ¿por qué no darles papeles, no? Una cosa que nos ocurre mucho con las protagonistas femeninas es que a las mujeres se nos tolera menos las imperfecciones, ¿no? Entonces es difícil defender papeles protagonistas de mujeres que no son perfectas, que tienen sus vicios. Y a veces algunos productores tienen miedo de que vaya a caer mal. Y es como, joder, ¿por qué va a caer mal? Tú toleras los vicios de muchos personajes protagonistas masculinos, ¿no? Pues hay que empezar a normalizar eso también en mujeres, que yo creo que ya está bastante normalizado, ¿eh? O sea, a base de escribir papeles y de ver papeles femeninos potentes, ¿no? Con muchas capas y con muchas contradicciones, eso ya está bastante superado. Pero al principio sí que notábamos esa reticencia. Es que el personaje cómico tiene que caer bien y mal, tienes que encontrar ese equilibrio, ¿no? Que tenga sus miserias, pero que no dejes de estar con él, ¿no? Que no deje de gustarte. Es como Sheldon, ¿no? De Big Bang Theory, que tiene cosas que le hacen insoportable, pero le queremos, porque es humano. O sea, es que encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre que te caiga bien y que te caiga mal, para no echar al espectador de su lado, ¿no? A mí es que me gustan mucho las mujeres que cometen errores, que siempre tenemos esta exigencia de estar siempre divinas, de estar siempre impecables, sentadas, no sé, siempre tenemos como esta exigencia de excelencia, ¿no? De estar perfectas, y en el fondo es muy duro esto, y nos desmontamos por el camino, y me encanta ver ese tipo de mujeres en crisis, me divierte muchísimo, ver cómo se les cae la máscara, se les cae el personaje, me parece divertidísimo. Y cuando escribí La familia perfecta siempre tuve a Belén Rueda en la cabeza, porque me parece una mujer tan perfecta que me parecía muy divertido verla descompuesta, o sea, verla perdiendo el control de su vida totalmente. Me motivaba mucho eso. Y encima lo hizo ella, lo hizo súper bien, y es que está perfecta e imperfecta en la película, entonces me gustaba mucho. Y además Arantxa la ha rodado tan bonita, la verdad es que está tan bien rodada, yo jamás le podría agradecer más a Arantxa lo bonita que la ha hecho, pero no sé, está perfecta. Belén también está, Belén se lanzó a hacer comedia también de una forma muy generosa, creo que está estupenda también. Bueno, aparte de desmitificar el mito de la suegra, ¿no? de reírnos del estereotipo de la suegra, también es ver a una mujer que pierde el control total sobre su vida, ¿no? Porque de repente no sabe por qué le empieza a gustar este hombre tan poco afín a ella, ¿no? Pero es que no tiene ningún sentido lo que le pasa. Es ella que tiene un problema vital que no sabe detectar y que le lleva a hacer estas cosas tan absurdas, ¿no? De llevarse a la familia por delante y de tener esta relación tan absurda, ¿no? con su consuegro. El timing natural de la comedia es la media hora. Capítulos de una hora se hacían muy difíciles yo creo que cuesta ver y cuesta escribir. Y ahora escribiendo Supernormal, pues yo creo que no voy a volver atrás nunca más. No creo que vuelva a escribir comedias, a no ser que sean películas, pero comedias de más de 70 minutos, no. A no ser que sea una película, pero en televisión ya, gracias a Dios, se está imponiendo esto de hacer sitcoms de media hora. 6 capítulos de media hora es una maravilla. Parece más fácil, pero tampoco lo es. Tienes que condensar mucho más las tramas, tienes que ir al grano, cada secuencia tiene que ir a lo que va. Yo lo veo rodando Supernormal, los diálogos van a lo que van. Otras veces tienes la sensación de que la secuencia ha terminado y el actor sigue hablando y dices, bueno, hay que hacer secuencias más largas. A mí eso no me gusta, estirar el chicle lo odio. Y viendo cómo se roda Supernormal y viendo cómo se graban las secuencias, ves que cada diálogo va a lo que tiene que ir y cuando acaba la secuencia, acaba. Y no se estira nada, porque tienes 25 minutos pero tienes que contar algo, tienes que contar una trama entera y terminarla en ese mismo capítulo. Entonces, no es más fácil, pero es más agradable de ver y tiene mucho más ritmo. La verdad es que en Mamá o Papá, Marta y yo solo hicimos una versión. O sea y luego se cambió todo y ni siquiera estamos en créditos. Pero sí que adapté una película italiana, El mejor verano de mi vida, que fue un proceso parecido. Al final coges una película que ya está hecha, que ha sido un éxito y lo tienes que transformar a España, a español. Es fácil, la verdad es que es agradable hacer remakes porque
ves enseguida lo que funciona y lo que no de la original y coges lo mejor y mejoras lo que no funciona tanto. Entonces está muy bien, es fácil y es agradable. Es más difícil enfrentarse a un guion original, sin duda, vamos. Sobre todo que escriba, muchísimo. Es que en esta profesión te haces bueno con los años escribiendo, tienes que practicar muchísimo. Que no dejen de escribir. Yo tuve que trabajar en muchas cosas distintas antes de poder entrar en este mundo, pero creo que ya entré habiendo escrito mucho, entonces ya entras como con otro pie. Sobre todo que escriban, que esta profesión es de acumular experiencia, ¿no? de reescribir y de probar. Y que no se desanimen, que lo sigan intentando. Es verdad que es un mundo hermético que cuesta entrar, pero si terminas de dominar esta técnica, que al final escribir guiones es dominar una técnica, si practicas, si te lo estudias, si pones empeño, pues terminarás dominándolo, ¿no? Y algún productor se dará cuenta. Es verdad que escribir mientras trabajas no es fácil y que hace falta laboratorios o ayudas que permitan que puedas dedicarle tiempo y esfuerzo a la escritura en lugar de estar trabajando y escribir por las noches. Pues sí, hace falta ayuda, claro, la ayuda económica es fundamental.